Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, San Roma Cocina en Casa. En esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa torta de banano con chocolate. Estos bananitos ya se quedaron negritos, entonces nadie los va a querer y yo los aprovecho para hacer una deliciosa torta de banano. ¿Qué vamos a necesitar? Por supuesto, los bananos. Avena, yo tengo esta avena en hojuelas, pero la voy a procesar para que quede en polvo acá en mi procesador de alimentos. Vamos a necesitar harina de coco, yo uso esta que me gusta mucho. Por supuesto, cocoa en polvo. Si tienen esta o otra marca, está bien. Chispas de chocolate, más chocolate. Una cucharadita de maní. Una cucharadita de aceite de coco. Un huevo. Canela en polvo. Y polvo de hornear. Y por supuesto un molde, puede ser este de silicona que es súper práctico para desmoldar, es muy bueno, es versátil, entonces me gusta muchísimo, o el molde que ustedes tengan. Hay otro ingrediente importante, el endulzante. Yo voy a usar panela de esta pulverizada. También pueden endulzarlo con lo que ustedes quieran, con miel, con stevia, con la azúcar blanca, aunque no la recomiendo mucho. En esta ocasión voy a utilizar estos ingredientes. Si ustedes quieren ponerle nueces o pasas, bueno, lo que ustedes quieran y les guste, pueden ponerlo. Entonces vamos a empezar con nuestro proceso. Bueno amigos, en nuestro procesador de alimentos vamos a vertir una taza de avena en hojuelas para pulverizarla muy bien. Seguido de esto le vamos a poner un pocillito de harina de coco y un pocillito de la cocoa en polvo. Seguido de esto también le vamos a colocar una cucharadita de canela, una cucharadita de polvo para hornear y volvemos al procesador. Unimos todo muy bien y vamos a colocarle el endulzante. En esta ocasión va a ser panela pulverizada, una cucharadita o dos según su preferencia. No hay problema. Después de esto lo vamos a llevar a un recipiente mientras vertimos los bananos con una cucharada mejor de aceite de coco y una cucharada de mantequilla de maní. Llevamos al procesador y por último vamos a ponerle un huevo a nuestra mezcla. Volvemos al procesador y después de esto vamos a unirlo ya a los ingredientes secos con los húmedos. Si ustedes notan que les queda muy seco, le pueden poner un chorrito de leche de almendras para que pueda quedar un poco más compacto. Revolvemos muy bien. Después de esto le vamos a poner las chispas de chocolate. Mezclamos nuevamente. Y seguido de esto vamos a llevar al molde. Cuando lo tenemos en el molde, le voy a poner más chispas de chocolate y así nos queda. Listo amigos, ya tenemos entonces lista nuestra tortica de banano con chocolate. Yo ya tengo precalentado el horno a 180 grados. Yo lo dejo entre 20 y 25 minutos más o menos dependiendo. Ya ustedes el horno que tengan depende si lo dejan más o menos tiempo. ¿Cómo sé que está la torta? Yo siempre le meto un palillito o un cuchillo y si sale seco es porque está lista nuestra torta para sacar. Entonces ya lo voy a meter acá al horno y mucho cuidado acá y se fue por 25 minutos. Entonces ya les muestro cómo nos queda nuestra delicia. Bueno amigos, así nos quedó nuestro pan de banano con chocolate. Ustedes no se imaginan cómo huele de rico. Entonces yo lo voy a acompañar con un poquito de yogur griego. Me antojé, es puro antojo, para ponerle encima. Entonces contrasta algo neutro con esto, dulcecito y con chocolate. Huele delicioso amigos, entonces lo voy a partir acá y ya les voy a mostrar esto cómo queda con una textura increíble. ¡Wow! Miren esto, se ve espectacular, se ve hermoso y huele delicioso. Bueno, yo no les he contado, pero yo soy muy adicta a los postres, al chocolate, me fascina, me encanta. Entonces tengo que medirme un poquito
Bueno, lo voy a emplatar y les voy a mostrar cómo queda esta delicia. Miren amigos, esto quedó increíble. Queda por fuera crocante y por dentro queda bien suavecito. Entonces quedó muy rico. Bueno amigos, yo de pura antojada le puse un poquito de yogur griego a nuestro pan de chocolate con banano o tortica de chocolate con banano, también queda bien. Sabe exquisito y tiene un aroma a ese chocolate delicioso. Entonces se me ocurre también poder dar un detalle a alguna amiga o algún amigo que esté bajo de nota, bajo de ánimo, y qué tan rico sorprenderlo con algo así para que le suba el ánimo y para que su corazón se llene otra vez de energía. Entonces no hay nada mejor que compartir. Amigos, por eso hoy quise compartir esta receta con ustedes, que es una de mis favoritas. A mí me encantan los postres, me encanta el chocolate, y esto de verdad que es para mí como wow, una bomba. Entonces los invito para que se suscriban a mi canal. Si les gustó esta receta, háganlo ustedes también, atrévanse a hacerlo con los niños. Tal vez tiene chispas de chocolate, entonces yo creo que les va a gustar muchísimo. Y bueno, los invito para que se suscriban y para que le den campanita y no se pierdan ninguna receta. Los quiero amigos, bye.